tarde. Bueno, le debíamos la visita a Paco, Luján, bendiciones a toda la iglesia y acá estamos, ¿no? Hoy tuvimos un día movido, estuve en la mañana en Balcarce dictando ahí un taller de PMS, llegamos a Tandil y al ratito salimos para acá, así que bueno, bendecidos por el Señor. Mañana nos espera un día largo también, estamos trabajando y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y si hay algo que siempre digo, y creo que lo he dicho y ustedes también lo deben saber, lo peor que podemos decir al Señor, heme aquí. Porque cuando le decía al Señor, heme aquí, el Señor dice, vení, 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 vení. Y hace un tiempo atrás, no sé, no recuerdo exactamente el tiempo, creo que cuando cumplí los 50, cuando llegué a la mitad de la vida, le dije al Señor, bueno, el resto de vida que me quede, quiero gastar mi vida para servirte. ¿Para qué lo habré dicho? ¿Para qué lo habré dicho? Y le dije al Señor, ¿cuánto me quedarán de vida? 10, 15, 20, 30 años más, cuando cumplí los 50, ¿no? La palabra de Dios dice que 70, 80 es una cuestión promedio para los seres humanos y el resto es regalo de Dios. Y en esa oración le dije al Señor, Señor, quiero gastar los últimos años de mi vida sirviéndote. ¿Para qué lo habré dicho? Entonces el Señor empezó a abrir puertas, poner acá, bueno, ahora le digo al Señor, bueno, Señor, ya está listo. Ya con esto tengo para rato. Pero Dios acomoda todas las cosas. Así que contentos, bendecidos, junto a mi esposa, nuestra pequeña hija adolescente. Y bueno, visitarles, verles. Creo que hacía rato que no estábamos acá. Bueno, tuvimos un año y medio de pandemia. Toda una circunstancia, ¿no?, que hemos pasado como país, el mundo, como iglesia. Y hay tanto para hablar sobre esto, ¿no?, que no es el tema que quiero hablar, pero hay un antes y un después de esto. Y hay una iglesia antes de la pandemia y hay una iglesia post pandemia, que es un tema muy, muy interesante. Lo nuevo que se viene, el nuevo orden mundial, entre comillas, no le estoy asustando ni hablando de nada apocalíptico, ¿no? Pero hoy, más que nunca, está ideada todas las cosas para quitar del medio a Dios. El hombre cree que en su afán, en su orgullo, en su arrogancia, va a poder borrar el nombre de Dios de la historia, ¿no? Y este es el desafío que la iglesia comienza a asumir a partir de este tiempo. Bendecidos con el Señor, bendecidos en la iglesia, bendecidos como familia. Este domingo que viene, no, porque es elecciones, el próximo domingo, nuestro hijo mayor, varón, junto a su esposa y su hija, toman el pastorado en una iglesia allí en la ciudad de Tamendi. Así que eso nos enorgullece como papás. Tenemos 5 hijos, de los 5, 3 ya están en el ministerio, y esto, bueno, habla bien de nosotros, ¿no? Uno se siente orgulloso, contento, que tus hijos sigan tus pasos. Y ellos mamaron junto con nosotros de chiquititos, ¿no?, de pequeños, el ministerio, cuando hicimos nuestras primeras funciones allí yo digo la ciudad de Vela, no se ofendan, ¿no?, allí en Vela, que fue nuestro primer seminario, que no sabíamos hacer la O con un caño, y bueno, y ahí Dios nos permitió comenzar a servirles. Y ellos, bueno, mamaron todo lo nuestro como familia, como papás, y qué buen legado que ellos puedan continuar la tarea, el servicio, y eso nos pone muy, muy contentos a todos. Lo mismo va a pasar, ¿no?, con todos nosotros, porque a todos nosotros Dios quiere servir, quiere que le sirvamos, y Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar tu vida. Hay un porqué y un para qué de parte de Dios para tu vida. Así como decía, estuve en la ciudad de Balcarce, estuve toda la mañana hablando. Los que me conocen íntimamente saben que no soy una persona de hablar, pero cuando tengo que predicar, es medio como que no sé qué pasa, se me calienta la lengua, ok, y capaz que estoy 3, 4, 5 horas hablando, hasta que el público duerme y alguno se desmaya y se cae al suelo, y ahí lo oramos, lo reprendemos, lo sentamos de vuelta en la silla y seguimos predicando. ¿Vio como Pablo cuando estaba ahí hablando y uno se cayó y se murió? Bueno, yo no soy Pablo, por las dudas, trate de no dormirse. Sí. Y también bendecido y contento porque hoy al mediodía no almorcé, y Paco me invitó a cenar a la noche, así que doy gracias al Señor por eso. Es un milagro, ¿no? Y no almorcé,
Hoy al mediodía no almorcé. No almorcé, papá. Así que venimos con un gran vacío. Exactamente. Así que bueno. Como que es grande el vacío. Sí, en Tandil nos cuidamos, pero cuando salimos de Tandil no nos cuidamos. Así que bueno, bendecidos, contentos de verles. Bueno, es un gusto verlos. Bueno, están ahí ocupando las sillas, los lugares. Y lo bueno que Dios tiene para este tiempo. Y quiero compartirles, bueno, una reflexión de la palabra del Señor, que tiene que ver con una palabra que Dios puso en mi corazón hace unos días atrás, no muchos, ¿no? En algo en lo cual el Espíritu Santo arengaba mi vida y que me decía que no renunciemos a nuestros milagros. Hoy mucho de lo que Paco dijo en la coordinación tiene mucho que ver con lo que quería decir, ¿no? Ese Dios de imposibles que abrazamos. Y el Espíritu Santo traía esta convicción a mi corazón y lo compartí con la iglesia también allí en Tandil, de que no renunciemos a nuestros milagros. Que no renunciemos a nuestros milagros. Y que todos nosotros tenemos ruegos, peticiones, oraciones delante de Dios. Todos nosotros. Todos tenemos algo que necesitamos de parte de Dios, sea lo que sea. En lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en la salud, en lo económico, en lo que sea. Todos tenemos una necesidad. Señor, yo quiero que me ayudes a cambiar el auto. Señor, yo quiero que me ayudes a salir de esta situación de depresión. Señor, yo quiero que me ayudes a conseguir un trabajo mejor. Señor, yo quiero que me ayudes. Señor, todos tenemos una necesidad, todos tenemos un ruego delante de la presencia de Dios, que le hablamos a Dios, que le decimos a Dios, que oramos a Dios y que venimos a la casa de Dios con la convicción, sabiendo y entendiendo que Dios va a hacer ese milagro en nosotros. Ahora, Dios no va a responder a nuestros caprichos, ¿no? ¿Se entiende? Y que en su tiempo, en su momento y en su forma, Dios va a provocar esos milagros en nuestras vidas. Atravesamos un año y medio de pandemia, de quietud, de inseguridad y desconfianza en cuanto a no saber cómo van a desenlazarse el final de las cosas que tiene que ver con todo esto del COVID y la pandemia y la cuarentena y lo que aún nos resta, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, se estima más o menos aproximadamente para mediados del año que viene, más o menos, comenzar a entrar dentro de la normalidad. Y vamos a llevar entonces 2 años de stand-by. Y 2 años es mucho tiempo, 1 año es mucho tiempo, 6 meses es mucho tiempo. 1 año, 2 años, 10, 20, 30 años es muchísimo tiempo. Y Dios ponía esta palabra en mi corazón, de que no importa el tiempo en el cual vos estés clamando y pidiéndole a Dios por tu milagro o por tu imposible, y lo importante es no renuncies a tu milagro. Y cuando Jesús realizó su ministerio público, cuando Él estuvo en este mundo, en medio de este mundo, su ministerio no era un ministerio popular, por la forma en que Él enseñaba. Dice que los eruditos de la ley se asombraban la forma de enseñar que Jesús tenía, el conocimiento que tenía, la forma en desarrollar la ley o la palabra de Dios en medio de los eruditos, de los doctores de la ley. La gente se asombraba de eso. La gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús cuando Jesús se apartaba a un lugar y enseñaba y transmitía las enseñanzas del reino de los cielos. La gente se asombraba de todo esto, la gente se asombraba cómo Jesús sanaba a los enfermos, porque los milagros eran sorprendentes. Y yo quiero que nos ambientemos en alguna manera en este escenario. El tiempo donde Jesús vivió, el tiempo en que Él habitó en forma humana, la gente que lo iba conociendo, lo que iba observando, lo que iba escuchando, lo que iba aprendiendo. Y estamos hablando de muchos años atrás. Y no existía, obviamente, la tecnología que hoy nosotros conocemos. No existía el WhatsApp, no existía la Internet, no existía. Pero la gente escuchaba hablar de Jesús. Y el testimonio de Jesús comenzó a correr de boca en boca todo lo que el Señor hacía. Entonces, cuando una persona era sanada, o liberada, o resucitada, ¡wow!, ¿no? Eso no quedaba ahí escondido, en oculto, sino que comenzaba a correr en boca en boca.
Y uno le decía al otro, y el otro le decía al vecino, y el vecino le decía a su familiar, y el familiar le hablaba al de la aldea vecina, el de la aldea vecina al de la ciudad vecina. Y los hechos y sucesos que Jesús hizo en medio nuestro comenzaban a correr de boca en boca. Entonces, de esta forma y de esta manera, la gente entendió que para ser sano, que para recibir libertad, que para ser sanado de cualquier necesidad o dificultad o dolencia, necesitaba acercarse a Jesús. Y ahí comienza toda esta movida de multitudes que comenzaron a seguir a Jesús para poder resolver sus imposibles. Valga la redundancia, si querés ver tu imposible ser posible, acerquémonos más a Jesús. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 19, en la versión Reina Valera del 60. Quiero leer solamente ese versículo. Y dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba ¿a quién? A todos. A todos. Sanaba a todos. Dice que toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿De dónde sale este pasaje? De alguien que escuchó y que vio en alguna oportunidad de una persona que tocó a Jesús y fue sanada. Entonces comenzó a correr de boca a boca: che, vos sabés que si tocas a Jesús recibís sanidad. Entonces vamos todos corriendo. Todos tenemos necesidad de parte de Dios. Entonces, hermanos, iglesia, ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para tocar a Jesús? Y para que la gente pudiese recibir su milagro, necesitaba solamente una cosa: acercarse a Jesús, conocer a Jesús y tener fe en Jesús. Cuestiones que son básicas, fundamentales, principales, en el sentido para poder recibir nuestro milagro de parte de Dios. Yo escuché que tal lugar, en tal iglesia, hay milagros y están pasando cosas. ¿Y la gente qué hace? Va corriendo. La gente va corriendo. Pensemos y traigamos a Jesús al presente en manera física. Si mañana el Señor Jesús se paseara por la plaza central de esta ciudad de Juárez y comenzara a hacer milagros, y esto correría de boca en boca al instante, ¿y usted qué haría? ¿Se quedaría acá sentado cruzadito de brazos esperando que el milagro venga? No, saldríamos todos corriendo. Jesús está en la plaza, Jesús está haciendo milagros. Oh, vamos donde está Jesús. Y todos iríamos donde Jesús está. Entonces, ninguno de nosotros podríamos recibir nada de Jesús, nada de parte de Dios, si primeramente no nos acercamos a Dios. Y acercarnos a Dios tiene que ver con una condición del corazón, no con una cuestión hoy física, sino es la actitud de mi corazón. Mi necesidad me lleva a acercarme a Dios porque necesito de Dios. Mi necesidad me lleva a acercarme a Dios porque tengo que darle gloria, agradecerle a Dios, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle, continuando el relato de lo que la palabra de Dios nos dice, que la gente en los tiempos de Jesús hacía lo imposible para acercarse a Jesús, y se valía de cualquier situación o medio para poder estar cerca de Jesús. Y cuando vamos a los evangelios y leemos, ¿no?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leemos los relatos bíblicos, vamos a notar y vamos a ver que la gente buscaba llamar la atención de Jesús para recibir el milagro. La gente buscaba llamar la atención del Señor. Y uno de los pasajes más conmovedores, desde mi perspectiva, que más me gusta, ¿no?, en ese aspecto, es la fe arriesgada de la mujer con flujo de sangre. ¿Se acuerdan? Ahí en San Lucas capítulo 8, 43, que dice que había gastado todo lo que tenía, que no le quedaba más recursos, que su enfermedad era tal vez una enfermedad incurable. No solamente que era una enfermedad incurable, sino que era una enfermedad la cual limitaba
su vida social, su vida religiosa, porque era tenida por impura, entonces no podía tener contacto con el resto de la sociedad por esa terrible enfermedad que estaba padeciendo. No vamos a profundizar en esto, pero era una mujer que estaría apartada de la sociedad, era una mujer que era despreciada por la sociedad, era una mujer que ya no sabía qué hacer con su vida, era una mujer que ya no sabía cómo continuar sus días y tal vez hasta resignada a vivir así por el resto de sus días. Entonces escuchó hablar de Jesús y me gusta imaginarme la noche previa de esta mujer antes de ir al encuentro con Jesús, la noche previa, el pensar, pero si voy y si me descubren y si me agarran. Y usted sabe que para la ley judía encontrar a esa mujer mezclada entre el pueblo en esa situación y condición merecía la pena capital. O sea, la pena capital era apedreada hasta morir. Y la mujer habrá pensado, ¿y si me descubren? Y voy a morir apedreada. ¿Y qué tengo para perder? ¿Qué tengo para perder? Y me imagino la noche previa esa mujer pensando, hablando consigo misma, buscando la forma, las alternativas, cómo llegar a Jesús, cómo poder hacer, qué hago para poder tener ese encuentro con el Señor. Y dice la palabra de Dios que comenzó a abrirse paso entre la gente, ¿no? Y creo que habrá aprovechado el alboroto. Es como decir, bueno, no importa, yo voy, no sé, que pase lo que pase, yo voy a ir. Y ahí habrá cargado su manto, se habrá tapado y habrá salido al encuentro de Jesús. Jesús estaría cerca, en la multitud que le rodeaba al Señor, y tal vez aprovechó la distracción de la multitud para comenzar a abrirse paso entre la gente. Yo creo que me sigan esta historia, ¿no? Sin importar la trascendencia del hecho en lo cultural. Y dice que comenzó a abrirse paso entre la gente y tocó el borde del manto de Jesús. Y conocemos el relato, que dice que su fuente de su enfermedad fue sanada automáticamente, y el mismo Señor Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¡Wow! Imagino a esta mujer en el antes, en el durante y en el después, ¿no? Porque cuando recibió la sanidad, obviamente que habrá querido salir corriendo, ¿no? Para que no la descubran, sana, porque ella misma habrá notado la sanidad en su cuerpo físico. Y ahí se genera, ¿quién me ha tocado? La fe, una fe arriesgada. ¿Para qué? Para tocar a Jesús. Una fe arriesgada para acercarse donde el Señor estaba. Y miren, la pregunta que quiero que nos formulemos en esta tarde-noche es, ¿qué puedo hacer yo para recibir mi milagro? ¿Qué puedo hacer yo para recibir mi milagro? Y acá es cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla, o hablaba en mi vida, en cuanto a no renunciar a los milagros. Y para recibir el milagro no tenemos que bajar los brazos. Para recibir nuestros milagros tenemos que persistir, tenemos que seguir hacia adelante, no tenemos que resignarnos. Porque nunca sabemos cuántos pasos faltan para recibir ese milagro. ¿Y si el milagro está a las puertas? ¿Y si el milagro está viniendo ahora por Mercado Libre? Y tal vez justo la camioneta justo pinchó una goma y vos dijiste, bajaste los brazos, no, ya no hay esperanza para mí. No hay esperanza, ya no hay futuro. Y si tal vez estamos a las puertas de recibir ese milagro que tal vez por semanas, meses o años estamos esperando de parte de Dios. Déjeme decirle esto, no quiero aburrirlo con tanta retórica, ¿no? Todos nosotros somos producto de la oración. No hay nadie en este lugar que no sea producto de la oración. Alguien oró por vos. Amén. Un amigo, un vecino, un familiar, tal vez tu mamá, tu papá, tu hermano, no sé, alguien, tal vez el pastor. Alguien oró por vos. Entonces, quienes estamos en este lugar somos producto de la oración. Y en todos los años de pastorado y ministerio siempre he escuchado más que nada a las mamás o las abuelas, ¿no? Orar por los hijos, clamar por los hijos, ¿no? Que están sin Cristo,
que están viviendo una vida de desesperanza, que las mamás entienden que los hijos necesitan un milagro de Dios para acomodar su vida matrimonial, para arreglar esto, para arreglar lo otro, y las mamás se convierten en esas guerreras intercesoras delante de la presencia de Dios, clamando por sus hijos. Y yo he escuchado muchas mamás orar a Dios por sus hijos, y he visto también a muchas mamás partir a la presencia del Señor sin que esas oraciones sean contestadas. Entonces yo digo, Señor, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tu voluntad. Amén. Y he visto también hombres y mujeres llegar al camino del Señor después de que su mamá oraba por ellos y han partido y están en la presencia de Dios y no han visto el milagro de Dios. Pero las oraciones son escuchadas en los tiempos, en los momentos, conforme al plan, a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces, cuando pregunto y cuando digo, ¿qué vamos a hacer nosotros para recibir ese milagro? Bueno, es no bajar los brazos, es no resignarnos, es no detenernos. ¿Y si estamos próximos a recibir el milagro? Cuenta una historia que había un alpinista que había subido a la montaña, muy devoto de su deporte, y había escalado alto en la montaña, y a la mitad de la montaña lo agarra un vendaval. Vendaval donde todo se hizo de noche, donde comenzó a hacer frío, donde comenzó a llover, y él estaba colgado en el medio de la montaña, ¿no? Estaban con sus arnés, sus sogas, en el medio de la montaña, todo oscuro, y dice que comenzó a descender, tratar de bajar para llegar a la cima de esa montaña, para resguardarse de esa tormenta y para escapar de esa situación. Y dice que llegó un momento en que mientras iba descendiendo la soga se terminó, ya no había más soga, y miraba a su alrededor y era todo oscuro, no sabía dónde estaba, no sabía en qué lugar, en qué posición de esa montaña se encontraba, y miraba y era todo oscuridad, frío, lluvia. Y dice que comenzó desesperadamente a orar a Dios: Señor, ayúdame, Señor, no me quiero morir en esta situación, Señor, por favor te pido que pueda vivir, Señor, dame por favor el milagro para poder sobrevivir, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. En la desesperación, ¿no? ¿A quién no le pasaría una situación así? Estás colgado con un arnés y no sabes qué hay abajo. Dice que escuchó una voz que le dijo: soltate. ¿Usted se soltaría? Soltate. Pero Señor, ayúdame. Soltate. Dice que al otro día los rescatistas encontraron a este hombre colgado en su arnés, abrazado a su soga, a medio metro del suelo. Y a veces nos pasa igual, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo va a suceder ese milagro. Y si estás ahí en las antípodas de recibir el milagro, y si estás al borde de cruzar ese umbral y ya viene el milagro, y hoy estás pensando en bajar tus brazos, hoy estás pensando en renunciar, hoy estás pensando en no venir más a la iglesia. ¿Para qué vamos a venir a la iglesia si no pasa nada? Pero pastor, tú sabes, yo oro, ayuno, hago esto, hago lo otro, y no recibo mi milagro. Y si estamos a la puerta de recibir ese milagro de parte de Dios. Y así fue la situación de 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico delante del Señor. Esta historia me fascina. Miren lo que dice la palabra, Marcos 2:1-5. Dice que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó, dice que estaba en casa. O sea, escucharon que Jesús vino al pueblo y escucharon que había ido a una casa. E inmediatamente, dice el versículo 2, se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y Jesús les predicaba, dice la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Conoce la historia, ¿no? Jesús llega a la aldea, se va a una casa a descansar. Jesús nunca pudo estar tranquilo. Cuando llega a la casa, la multitud le rodea. Imagínense la casa. Imagínense que si el Señor Jesús estaría presente acá, esto estaría, no sé si vale la palabra atestado, sí, atestado. Estaría atestado de personas. Todos estarían apretando al Señor, tratando de escuchar al Señor. Algún atrevido queriendo tocar para recibir su milagro. Otro, no sé, haciendo cualquier cosa para recibir el milagro.
que estaban adentro, sumado a todo lo que estaban por fuera, agarrándolo de los pelos, algunos sacándolo para atrás para poder pasar, como bien argentinos que somos, ¿no? Che, fíjate que te están llevando al auto la grúa. ¡Ay! Sale corriendo, entonces ocupas el lugar. Pasa a veces, ¿no? Y fíjese que en esa situación vinieron 4 amigos con su amigo paralítico. Y a mí me gusta imaginar al paralítico, ¿no? La postura del paralítico. Y el paralítico así, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Está todo lleno, la casa llena. ¿Y por dónde me van a pasar? ¿Y qué van a hacer? Pero no, muchachos, vamos a casa, tomemos unas birras tranquilo, ahí, total, ya está, ya fue. ¿Qué problema hay? Total, si soy paralítico de nacimiento, que siga un tiempito más así, ¿cuál es? ¿Habrá pensado eso el paralítico? Capaz, ¿no? En la camilla ahí, ¿no? Postadito para atrás, los amigos cargándolo, ¿no? Y dice que el versículo 4, como no podían acercarse a la casa, consecuencia de la multitud, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba, hicieron una abertura y bajaron el lecho en el que yacía su amigo paralítico. Acá hay algo llamativo. Al ver Jesús, dice la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero quiero resaltar esta parte. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Y esto qué me está diciendo? Que el paralítico no fue sanado por su fe, fue sanado por la fe de sus amigos. Y cuando yo entiendo esto, me está diciendo que por mi fe Dios puede obrar y hacer milagros en la vida de otras personas. Amén. Que Dios puede hacer imposibles, que Dios puede hacer posibles los imposibles, que Dios puede mover montañas y que nada es imposible para Dios por mi fe. Entonces me paro firme y declaro, Padre, yo creo en lo que estoy clamando, reclamando, pidiéndote, etcétera, etcétera, y sé que lo vas a hacer porque mi fe mueve montañas. Y a mí me apasiona, ¿no? Porque Jesús le dijo, ¿no? Al ver la fe de ellos. O sea que el paralítico encima que venía, viste, echado para atrás, no tuvo que caminar, no abrirse paso entre la gente, encima recibió sanidad por la fe de los demás. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios!, ¿no? ¡Qué bueno es Dios! O sea que por tu fe, Dios puede obrar milagros en aquellas personas que tal vez hoy no están en este lugar o que tal vez todavía no conocen de Dios. Dios lo puede hacer. Y si estás al borde de que tu amigo o tu familia reciba ese milagro de parte de Dios, y vos estás intentando bajar los brazos, quedarte, detenerte y decir, no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la palabra de Dios si no pasa nada? ¿Y si estamos a las puertas de recibir el milagro? Amén. Y también si para acercarse a Jesús se tenía que gritar desmedidamente e insistentemente como lo hizo el ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? Era fatal este ciego, y no daba rienda suelta. Y estaba este ciego sentado junto al camino, mendigando. Y para esto ya conocía a Jesús. Y de repente dice que escuchaba un alboroto, ¿no? ¡Ey! ¿Qué es eso? Nada. Y pasaba gente corriendo para un lado, para otro. ¡Ey! ¿Qué está pasando? No, callate, ciego, no molesté. Seguí pidiendo moneda ahí. Y si el ciego se hubiera quedado con eso, bueno, está bien, me quedo acá con mis moneditas. Siguió insistiendo, ¿qué está pasando? Y quiero resaltar esto. Bueno, es Jesús que está pasando. Ah, es mi oportunidad. Pero la palabra no relata que nadie dispuso cargar al ciego y llevarlo donde estaba Jesús, ¿no? Lo dejaron ahí. A ver, nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Si tuviera Jesús en la plaza en Juárez, saldríamos todos corriendo. Hermano, me dejaron acá. Llévenme. No molesté. Aguantá. Y iban todos corriendo. Y el ciego, ¿qué hizo? Como nadie se preocupó por él, como nadie le dijo, bueno, vení, levantate y vamos que te llevo, vamos, te acompaño. Nadie se tomó el tiempo ni la preocupación de llevarlo a donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo el ciego? Empezó a gritar como loco, ¿no? ¡Jesús, hijo de David! ¡Callate, ciego! ¡Jesús, hijo de David!
Y tal vez Jesús iba como a las 2 cuadras. Yo me lo imagino así, ¿no? El alboroto de gente, Jesús sanando a los niños, las mujeres, todos cantando, danzando, gozándose en Dios. Y el ciego como a las 2 cuadras seguía gritando como loco. ¡Jesús, hijo de David! Y conocemos el relato de la palabra de Dios, ¿no? Que nos dice que esos gritos desmedidos, locos, desubicados, llamaron la atención de Jesús. Jesús lo mandó a llamar y encima le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego siguió insistiendo, ¿no? Que reciba la vista, que reciba la vista. Y si se hubiera quedado sentado porque nadie lo ayudó o nadie lo acompañó, no hubiera recibido su milagro, pero insistió, no se rindió. Y si había que hacer cosas que para nosotros son disparatadas, ¿a quién se le ocurriría hoy, no? Escuchar a alguien que pasa por la esquina y va Paco por la avenida, ¿no? En su camioneta, ¿no? Va manejando, ¿no? Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. A nadie se le ocurriría hoy, ¿no? Y usted sabe que si eso sucedería, el milagro también acontecería. Porque es por la fe. Entonces, si había que llamar la atención a los gritos, se hacía. También se había que subirse arriba de un árbol para ser visto por Jesús y llamar la atención de Él. También se hacía, como lo hizo Zaqueo. Porque Zaqueo era una persona, en teoría, de baja estatura. Y la multitud venía y Jesús estaba entre medio de esa multitud y él obviamente no podía acercarse ni ver dónde estaba Jesús. Y era un publicano, era una persona medio complicada ante la sociedad. Entonces tomó la decisión de subirse arriba de una planta y llamar la atención de Jesús. Y ahí dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que entre en tu casa. O sea, antes de que Zaqueo lo hubiera planificado, Dios ya lo había visto. Qué loco, ¿no? Antes que vos le clames o le pidas algo a Dios, Dios ya sabe, Dios conoce tu necesidad. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿qué vas a hacer vos para acercarte y para llamar la atención de Jesús? Y hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, muchas personas en este mundo, en cierta manera, cuando se ven enfrentadas o enfrentados en dificultades que consideran que son más fuertes que ellos, en lugar de acercarse más a Dios, de levantar más alto sus brazos hacia los cielos, hacen todo lo contrario. Se quedan a un costado, se resignan, se alejan, se apartan de Dios. Y muchas veces el mismo sentimiento de necesidad les lleva a pensar que tal vez Dios nunca se fijó en ellos, ¿no? O que tal vez Dios se olvidó de sus necesidades. O como decía Paco, ¿no? De Elías, ¿no? Cuando estaban ahí danzando, los otros, ¿cómo eran? Los sacerdotes de Baal danzando para que descendiera fuego del cielo, y Baal estaba ahí sentado cruzado de brazos tomándoles el pelo. Griten más fuerte, muchachos. Tal vez su Dios se fue de vacaciones, ¿no? Y a veces pensamos lo mismo nosotros. Capaz que Dios se fue de vacaciones y se olvidó de nosotros. Y mucha gente piensa de esa forma, de esa manera. Mucha gente, en cierta manera, piensan o creen que no son tan merecedores como para poder recibir el milagro de parte de Dios. Y es en esos momentos donde pareciera que todo está en nuestra contra, ¿no? En donde pareciera que Dios se ha escondido, que Dios se ha olvidado de nuestras vidas. Por eso lo mejor que podemos hacer es seguir acercándonos más a Dios, insistiendo, golpeando, ¿no? Golpeando, llamando la atención de Dios. Y si tenemos que empezar a gritar en este lugar, aunque nos lleven presos, no, tenemos el comisario acá, ¿no? Para reclamarle a Dios el milagro, lo vamos a hacer. Y si tenemos que tirarnos de rodillas y llorar y clamar a Dios para que ese milagro pase, lo vamos a hacer. Y si tenemos que romper el techo en oración, literalmente, ¿no? Lo vamos a hacer. Y si hay esferas espirituales demoníacas en nuestro cielo que están interponiéndose para que no recibamos los milagros de Dios y tenemos que insistir y gritar más fuerte, lo vamos a hacer. Pero no vamos a claudicar nuestro milagro, vamos a reclamarle a Dios nuestro milagro. Padre, queremos ver en este tiempo los milagros que tú has prometido para nuestras vidas, aquellos que has escrito en tu palabra, aquellos que Dios te ha prometido, aquellos que Dios te ha hablado.
a sus hijos. Y Dios te ha hablado a través de la palabra, a través de los predicadores, a través del profeta, y Dios ha prometido algo para tu vida. Y vos tal vez pensás, pero eso fue hace 5, 10, 15, 20 años. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Entonces, ¿queremos tocar a Jesús? ¿Queremos que Él responda a nuestras necesidades? Bueno, entonces acerquémonos más a Cristo. No renunciemos, consagremos más nuestra vida al Señor y llamemos más la atención del Señor en medio de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, y ya voy cerrando. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que tengamos una fe que agrade a Dios. Que tengamos una fe que mueva montañas. Que tengamos una fe que crezca en Dios. Que tengamos una fe que sea atrevida delante de la presencia de Dios. Aunque nos tilden de desubicado, de loco, de lo que fuese. Pero que realmente podamos provocar ese milagro de parte de Dios. Digo, ¿y si está ahí a las puertas el milagro? Y si tan solo tenés que dar un paso más, abrir la puerta y pasar ese umbral. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué necesitamos para tocar a Jesús? Romper estructuras, quebrar moldes, salir de conformismos, de aquellas cosas que nos estancan, que no nos dejan escuchar a Dios, entender por dónde pasa lo de Dios también, ¿no? Porque si el ciego hubiera ido en contramano, hubiera estado complicado, ¿no? ¿Por dónde pasa lo de Dios? ¿Por dónde está pasando? Lo digo espiritualmente, ¿no? ¿Por dónde está pasando lo de Dios en este momento? Y a veces vamos desorientados por la vida y nos perdemos también lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. Entonces, para tocar a Jesús necesito abrirme paso entre la multitud, ir al encuentro del Señor, llamar su atención a gritos, hacer cosas extraordinarias, no rutinarias para recibir nuestros milagros, desprenderme de aquellas cosas que no me bendicen. Gloria a Dios. Y correr hacia su encuentro. Y desprenderme de los prejuicios, desprenderme del qué dirán, desprenderme de la vergüenza y abrirme paso entre la incredulidad y la expectación para recibir el milagro de Dios. Yo creo que si no desafiamos nosotros cada día nuestra fe no crece, no avanza, ¿no? Y todos los días tenemos que ir por más. Todos los días un poquito más. Y tal vez no encuentres muchas de las promesas y bendiciones que Dios nos ha hablado y nos ha dicho. Pero no dejes que tus imposibles te aparten de Dios. Sino todo lo contrario. Acerquémonos más a Dios y en cierta manera comencemos a disfrutar la gloria y la presencia de Dios. Cuando utilizamos la oración de que para Dios nada es imposible, tiene un contexto muy notorio, ¿no? Y hay, creo que en tres partes de la palabra de Dios está escrito ese pasaje, nada es imposible para Dios. Y tal vez el más llamativo es cuando el ángel se le presenta a María, desposada, a la Virgen, ¿no? Y le dice que va a engendrar en su propio vientre nada más y nada menos que al Hijo de Dios. María turbada, sin entender cómo puede ser esto, ¿no? Si no conozco varón, ¿cómo voy a quedar embarazada si del Hijo de Dios? ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué? Y el ángel le dice, nada es imposible para Dios. Y Dios se embarazó en el vientre de una mujer virgen. Y sucedió el mayor de los milagros en medio de toda la historia de la humanidad. Cuando decimos nada es imposible para Dios, significa que nada es imposible para Dios. Y en la etimología de la palabra nada, ¿sabe qué es? Nada. No hay nada imposible para Dios. Y si el Señor pudo resucitar muertos, sanar enfermos, levantar paralíticos, darle la vista a los ciegos, darle la audición a los sordos,
Hay un pasaje muy lindo, ¿no?, que habla, que dice que sanó a una persona hidrópica, ¿no?, que era una persona obesa. Dice que el Señor lo sanó y fue flaco. Señor, queremos ese milagro ya. ¿O no, Paquito? Y yo me imagino que cuando uno le dice al Señor estas cosas, el Señor dirá, ¿y cuál es el problema? ¿Y qué dice Mateo? Pedid y se os dará. Golpead y se abrirá. Llamad. ¿Y cuál es el problema? Muchas veces Dios nos dirá, ¿no? ¿En qué parte estás? ¿En esa parte que estás colgado en la mente y dice el Señor, soltate? No. ¿En qué parte estamos? Y tal vez estés al umbral de poder recibir ese milagro de parte de Dios. Y déjeme cerrar con esto, porque vamos a orar por esto. Vamos a orar en fe, para que en esta semana puedas recibir ese milagro que tal vez hace tiempo que estás esperando de parte de Dios. Porque es una cuestión de fe. Lo reclamamos al Señor, lo reclamamos a Dios en el nombre de Jesús. Y si hay cualquier impedimento, como contaba Paco, testimonio del hermano, ¿no?, todo impedimento que pueda haber, que en el nombre de Jesús se disipe. Y si tenemos que ir y llamar la atención, amén. Si tenemos que ir y llamar la atención, bueno, acá vengo. Me mandó el pastor Paco. A ver, ¿por qué no está hecha mi, no sé, mi jubilación? No, lo que pasa es que... No, acá no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está mi jubilación? A ver. No, que no salté, señor. No, que no salté. Hay que llamar la atención, pero no lastima a nadie, ¿no? Porque a mí me mandó Paco. Y porque Paco me dijo que venga y reclame mi jubilación. No, pero señora está... Pero nada. Entonces va a insistir tanto, ¿cómo molesta esta mujer? No, me va a decir otra cosa. Entonces vamos a ver, che, dale, ponle arriba todo. Listo, señora, ya tiene su jubilación hecha. Ajá, ¿vio, mijito? ¿Vio? Había que hacerle caso al Paco. Ustedes no saben en cuanto al Paco, ¿no? No saben. Contalo. Queda feo, el mío, el fardo. Esto es verídico, es real. Sí. ¿Está grabando o no? No, ya se cortó. Estaba un pastor de la ciudad local acá, en un comercio, una despensa creo que era, ¿no? No, fue en un aniversario de la iglesia. ¿En un aniversario de la iglesia? No. Sí, el sombrerito. Cuando hablaban del Paco. Sí. En el sombrerito del aniversario fue. Y que hablaban del Paco, y entra un desubicado, sí, ese Paco es una porquería, es una basura ese Paco, hablando del otro Paco, ¿no? Y estaban hablando de Paquito. Entonces quedó el cuento, que el Paco acá, que el Paco allá, y se ve que siempre hay un colado, ¿no? Ah, sí, porque el Paco ese es una porquería, sí, el Paco ese mata chico, el Paco esto, el Paco lo otro. Pero mirá, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de Paco Cristeche. Bueno, y ahí quedó el cuento. Que el Paco era esto, que el Paco era lo otro. Y usted diga, a mí me mandó Paco, no sé. Me mandó Paco. Todo lo que está trabado, el Señor lo va a destrabar. Amén. Amén. Aquello que Dios te ha prometido, Dios lo va a hacer. Aquellos milagros que Dios os habla en su palabra, Dios lo va a cumplir. Y lo reclamamos en el nombre del Señor. Y reclamamos nuestros hijos, nuestra familia, reclamamos nuestros amigos, nuestros vecinos para el Señor. Y le decimos, Señor, nos vamos a ver en este lugar. Señor, vamos a golpear los cielos para que estén en este lugar. Padre, vamos a predicar, orar, a clamar por ellos, para que estén en este lugar. ¿Y saben qué? Dios lo va a hacer. Y si tenemos que prender fuego en la iglesia para llamar la atención de la ciudad, lo vamos a hacer también. Porque ahí van a venir los bomberos, los vecinos, van a venir todos a ayudar a la iglesia y van a traer donaciones y van a hacer un templo mucho más grande. Amén. Yo hace años que le vengo diciendo a Paco que haga las columnas, y él pensará que será la columna, no sé qué pensará. Está como el cuento del Paco, ¿viste? Entiende cualquier cosa. ¿O no, Paco? Sí. Hay que hacer las columnas. Hay que hacer las columnas, hay que extender la iglesia. Tenemos que provocarnos, tenemos que creerle a Dios. A ver, no necesitamos tener para poder hacer las cosas, porque Dios se manifiesta en la nada. Cuando no tenés nada y Dios comienza a hacer. Y Paco, creo que hablaste algo en referencia a eso. Yo me recuerdo, dije que ya iba a terminar, ¿no? Sí. Es una cuestión de fe, de creerle a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en la iglesia en Tandil era una posilga.
no lo digo con el perdón de la palabra, era una posilga. Era todo destruido, todo roto, todo mal. No había baño, había letrina, todo mal. Y siempre me preocupaba ese tema, ¿no? Y comenzamos a trabajar. Y un día me recuerdo que vivíamos ahí en la casa pastoral, que no tenía techo prácticamente, porque el agujero más chico era así, no soy exagerado. El techo del comedor tenía un tirante puesto de abajo para que no se caiga, ¿no? Porque estaba todo podrido, el techo, los tirantes, las ventanas, todas clausuradas con clavos. Era una posilga, cabe la palabra. Y ahí comenzamos a desafiarnos en fe, en mejorar la casa del Señor. Y un día me levanto la mañana y salgo al patio de la casa y que había una letrina que era el baño de los varones, que no lo usaba nadie, porque era una letrina y tenía el defecto de que el piso estaba más bajo que el nivel del piso. Entonces era una piletita, ¿me entienden los varones, no? Era una piletita asquerosa para entrar al baño. Y me paro en la puerta de la salida de la cocina y estaba la letrinita y la miraba yo, ¿no? Y la letrina me miraba. Y miraba para afuera, no sabía si miraba para acá o para allá porque no sabía cuál de los dos lados estaba peor. Y miraba la letrina y la letrina me miraba, ¿no? Como que me desafiaba. Entonces fui al galpón, agarré una masa de 2 kilos y ¿qué hizo el pastor? Empezó pum, pum, pum. En 2 horas derribó la letrina. Hasta el paredón del vecino le tiré. Y ahora, no sé. A los 15, 20 días construimos un baño nuevo, un lavadero nuevo, azulejado, con inodoro nuevo, con ducha, con agua caliente y fría. Parecía mentira. Entonces a veces hay que proponerse hacerlo, ¿no? Tenemos que decir, hasta acá nomás. Señor, hoy recibimos tu milagro. Hoy abrimos esa puerta y atravesamos ese umbral. Y si mañana tengo que salir con la maceta a derribar una pared o lo que sea, literalmente, ¿no? Cualquier cosa se lo dijo Paco. Hagámoslo, porque nada es imposible para Dios. Amén. Ponete de pie, pónganse de pie. Y vamos a orar por esta palabra. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu imposible, no sé cuál es tu oración, no sé qué es lo que vos estás esperando de parte de Dios para este tiempo. Tal vez hace tiempo que venís pidiéndoselo al Señor, tal vez sea un hijo, un familiar, un ser querido, tal vez sea una sanidad física, tal vez sea un trámite que está trabado, como decíamos, graciosamente una jubilación, ¿no? Tal vez un juicio, tal vez estás desempleado y estás esperando poder encontrar un trabajo fijo, un trabajo estable. Tal vez estás esperando poder mejorar en tu economía. ¿Y cuántas veces le habremos dicho a Dios, Señor, ya no queremos pasar más por estas necesidades? Y Señor, y estamos tal vez cansados de no poder tener lo que deseamos. Y estás orándole a Dios, ¿no? Y estás hablándole a Dios y vos le decís, pero Señor, yo te creo. Yo te creo, Jesús. Y tal vez en tu soledad, en tus noches, cuando apoyas tu cabeza en tu almohada, pensarás y le reclamarás ese milagro al Señor. Y cuando abrís tus ojos por la mañana, tal vez pienses que ese es el día, ese es el momento. Tal vez es una enfermedad, tal vez una dolencia crónica, tal vez una situación en la cual vos sabés que necesitas la intervención de Dios. ¿Y quién no necesita de Dios? ¿Quién de los que estamos en este lugar no necesitamos de la intervención, del poder del Espíritu Santo de Dios? Por eso en fe, yo quiero que actives tu fe en este momento y le digas, Señor, activo mi fe. Y la fe significa que en este momento le vas a decir al Señor, yo creo en lo que vos vas a hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi economía, en mi salud, en mi necesidad,
en mi situación. Y tal vez estés pasando por tiempo o por años de injusticias, de discriminación, de burlas. Tal vez tu situación está encajonada en algún lugar perdido, quién sabe dónde. Tal vez hasta traspapeladas, porque personas con maldad han traspapelado tu situación poniéndola quién sabe dónde. Tal vez los cielos sobre nuestras vidas están cerrados y hay batallas espirituales para que vos no recibas tu milagro y para que te resignes a vivir de esa forma y de esa manera. Pero nuestro Dios, Dios de milagro, Dios de paz, nuestro Dios de amor, nos da fuerza, nos ayuda, nos motiva. Nos dice en esta tarde que no renunciemos a nuestros milagros, que soportes, que esperes, que resistas, que aguantes un poco más, que no bajes tus brazos, que no te detengas, que no te quedes, que no importa el tiempo que ha pasado, que no importa el que dirán, que no importa las burlas, la crítica, que no importa lo que estás haciendo para que otros reciban el milagro de Dios. Persiste en eso. Proponete avanzar, crecer en la fe. Proponete tomar nuevas fuerzas para orar, para clamar, para reclamar ese milagro, para verlo hecho en fe, para trasladarlo de lo invisible a lo visible. Aleluya. Para que de lo sobrenatural venga a lo natural. Señor, metemos nuestras manos en fe en ese mundo sobrenatural y nos adueñamos ahora en este instante de nuestros milagros. Señor, y lo traemos a este plano natural. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero que te desafíes en fe. Quiero desafiarte en este tiempo para que a partir de hoy y en lo que resta de estos días por delante puedas ver tus milagros hechos realidad. No sé cómo va a suceder, cómo va a pasar, pero sí sé que el Espíritu Santo de Dios te va a sorprender, que alguien golpeará tu puerta, que recibirás un llamado de teléfono, un mensaje, que alguien intentará comunicarse con vos, que vas a recibir aquello que hace tiempo que estás esperando de parte de Dios. Tal vez se ha ido de tu lado, tal vez una situación o una circunstancia de sanidad, de acomodar alguna cuestión médica, de alguna cuestión con una obra social, con lo que fuere. El Espíritu Santo de Dios comienza a ordenar estas cosas para que recibas ese milagro. Y creo y declaro en el nombre de Jesús que en estos días vas a recibir tu milagro, que vas a recibir tus milagros. Por eso no desistas, no renuncies, no abandones, no bajes tus brazos, porque el poder del Espíritu Santo de Dios se manifiesta en medio de este lugar, en medio de tu necesidad, de tu vida, para comenzar a operar ese milagro que por tiempo estás esperando de parte de Dios. Comenzá a ver tu imposible hecho posible. Para Dios nada es imposible. Comenzá a poner tu fe en marcha. Comenzá a levantarte nuevamente, comenzá a buscar más de la presencia de Dios, acércate más a Jesús, y si tenés que llamar la atención para esto, hacelo. Señor, queremos tocarte. Señor, no queremos que pase esta semana sin recibir tu milagro. Queremos ir en tu dirección, queremos ir en tu búsqueda, queremos gritarte, queremos, Señor, hacer cosas imposibles para recibir nuestro milagro. Padre, bendigo tu iglesia. Bendigo los siervos de este lugar, la vida de Paco, la vida de Luján, sus hijos. Señor, bendigo sus vidas y lo que ellos han soñado, anhelado para este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, comienza a hacerlo. Padre, disipa toda tiniebla de maldición que quiera
frenar lo que tú quieres hacer en medio de este lugar. Señor, toca el corazón de tu siervo, de tu sierva. Señor, dale la sensibilidad para que entiendan, para que vean que este es el tiempo en el cual comenzar a ver hechos posibles los imposibles. Lo que ellos han anhelado y soñado para este lugar. Señor, que tú lo hagas, que tú lo confirmes, que tú lo desates. Señor, pero para eso también ellos tienen que caminar en fe. Tienen que caminar en fe. Tienen que caminar en fe, Señor. Y cuando caminamos en fe y estamos caminando sobre ese abismo en fe, Señor, tú comienzas a hacer milagros sobrenaturales. Comienzas a proveer, comienzas a desatar, comienzas a bendecir. Pero es necesario, pastores, iglesia, que caminemos en fe. Que le creamos a Dios y no a las circunstancias. Tal vez muchos te van a decir, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces aquello? Pero créele a Dios. No bajes tus brazos. Confía siempre en Dios. Y declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que esta semana tú vas a sorprender a muchos de tus hijos, Señor, con milagros sobrenaturales. Si lo crees, levanta tu mano al cielo. Aleluya. Padre, que cada mano que se alza en este momento hacia tu presencia sea una mano sostenida por ti, bendecida, Señor, y desatamos juntos en fe aquellos milagros que tanto están esperando y deseando. Señor, lo declaramos y lo creemos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Damos un fuerte aplauso al Señor.